Segundo bloque del programa y volvimos, pero con un político totalmente distinto a lo que usted se imagina, o al político que se imagina normalmente. Estamos con Héctor Toti Flores, ex candidato a vicepresidente de Lilita Carrió, y hoy candidato por Cambiemos al Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros, Toti. Y mi primer pregunta es obvio, ¿cómo te sentís en esta lucha tan distinta en la situación que te digamos, en la ciudad y la zona que te mueves vos? Bueno, primero tengo que agradecer a Lilita de que de nuevo haya pedido por mí y también a María Eugenia Vidal, que me considera parte del equipo que vamos a disputar en estas elecciones, un espacio muy importante. Yo creo que nos va a ir bien. En la provincia de Buenos Aires es difícil, pero yo estoy acostumbrado a las peleas difíciles, haber estado en La Matanza defendiendo ciertos provincia valores, difícil, zona difícil. Zona difícil. Defendiendo valores que uno lo tiene incorporado desde que es joven, como es la cultura del trabajo, la educación como posibilidad para el ascenso social, todas esas cosas que no lo perdimos a pesar de muchos años en que se instaló nueva forma de relacionarse, precisamente porque esa forma de relacionarse la sociedad con el poder político le daba posibilidad a algunos que la pobreza era funcional a esa construcción de poder, digamos, ¿no? Y nosotros defendimos siempre la posibilidad de tener libertad para crear, armamos emprendimientos productivos en La Matanza, en el barrio Las Juanitas, conseguimos también salirnos de la pelea ideológica de quién tenía razón por las cuestiones de ideología que ya estaban en el pasado, y empezamos a construir a partir de la integración, digamos, ¿no? Entendimos, nunca abandonamos la idea de la justicia social, porque uno cuando es pobre quiere mejorar su condición de vida. Obvio. Lo que entendimos que para que haya justicia social... Pero la justicia social con trabajo. Así tiene que haber riqueza, y lo único que crea riqueza es el trabajo. Cuando nosotros nos dijeron de los planes sociales, que eso que lo rechazamos, la verdad que no nos habíamos dado cuenta que estábamos pegándole al corazón del clientelismo político. Ese era el tema. ¿Y por qué lo hicimos? Por una cuestión de dignidad. Eso es lo que queremos llevar también a la política. Es decir, donde nos dicen no se puede hacer esto por las condiciones adversas, nosotros decimos, si te parás desde la dignidad y te parás desde los valores y los principios, lo podés hacer. Nosotros somos la demostración, es decir, y eso creo que es lo que le podemos agregar a la política, es decir, esa idea de dignidad. Por supuesto que el compromiso ya no es estar en La Matanza, es empezar a transitar el camino en la provincia. Vas a hablar de la provincia de Buenos Aires. La provincia, el país. Yo tengo la ventaja de haber sido diputado de la Nación desde en el 2007 al 2011, haber recorrido el norte del país donde también la pobreza es extrema, donde hay abandono, ya es muy ya hay fuerte. Abandono de personas en muchos lados. Sí. Pero hoy transito el conurbano, y la verdad que el conurbano también está pasando situaciones muy difíciles. Hay un quiebre que es muy interesante verlo. Cuando llegamos al conurbano, todos los que veníamos del interior del país, veníamos pensando en cómo íbamos a transitar la vida, aún como en mi caso, que vine a parar en una villa de emergencia cuando vine, decir estar un año, dos, y después conseguías un trabajo y despegaba de ahí. Hoy prácticamente se lo ha convencido a los pobres que no pueden salir de ahí. Y eso es el peor problema que hay, porque no hay una idea de ascenso social, por lo tanto casi no tiene sentido una vida con perspectiva, una vida con proyecto. ¿Y cómo a vos te reciben en ese esquema de gente donde por un lado tenemos los que tuvieron los subsidios y hicieron la plancha, como hablábamos en el momento anterior, y vos contra un emprendimiento que le estás diciendo trabajar? ¿Cómo lográs aunar eso? Mire, o que no te insulten. Yo creo que es el proceso de cambio que votó el país en el 2015 no solamente se produjo en la clase media, en otros sectores sociales, también la gente pobre estaba cansada del maltrato. Es decir, se sabe que el sometimiento de los planes sociales es muy fuerte, por lo tanto no tenían otra alternativa. ¿Qué pasa hoy?
Yo siempre digo, hace hoy? 3, ¿Sí? 4 años atrás cualquier funcionario iba a un barrio pobre y ¿qué le pedía a la gente? Plan social, lo único que garantizaba, o bolsa de comida. Hoy, cualquier funcionario de Cambiemos, que me lo han dicho, pues yo les pregunto, que van a estos barrios, ¿qué le piden? Trabajo. Ahí ya hay un cambio, digamos, ¿no? Parte de la sociedad está demandando trabajo y hace poquito mi pensamiento es bastante contradictorio porque al mismo tiempo que recibía la noticia de que había aumentado la desocupación en la ciudad de Buenos Aires y después lo explican que era porque más gente salió a buscar trabajo, digo, esa es la que tenemos que abonar. Esa es la dinámica más importante que hoy tiene la gente que está buscando trabajo. Una gran responsabilidad de la gestión para tenerlo. A veces no pensás que el decir que busco trabajo cuando realmente hay avisos de trabajo y no se presenta mucha gente por falta de capacitación, por todo lo que sabemos que falta. ¿No es también una chicana para el gobierno? Porque diciendo esto no lo podés crear vos. No, a mí me parece que hay una búsqueda... Ojalá que no, ¿eh? Me parece que hay una búsqueda sincera. ¿Por qué? Porque hay procesos donde uno tiene que estar mirando como signo, digo, no es por ahí hay encuestas que sé yo que dicen lo contrario, pero yo veo signos. Nosotros ahí en La Juanita abrimos una inscripción para cursos de oficios. Importantísimo. 650 personas se anotaron. Nunca nos había pasado, ¿eh? Nosotros siempre tuvimos cursos de oficio que anotaban 20, 30, 50. Algo abandonado. Sí, y hay una cosa que son lo que sí buscan nuevos empleos. Empleos en relación de dependencia y también empleos independientes. 2 cursos que a mí me llamaron la atención. Uno, el de instalación de aire acondicionado. Porque con todo el proceso anterior, la hora 12, la gente compró eso es verdad. Y después no tenía quienes lo colocaran. Mejoró el estándar de vida. Sí, y también quienes repararan eso que se gastaba y se rompía, ¿no? No había quien... El otro curso que a mí me llamó la atención es uno que es muy raro, es de uñas esculpidas. En estos lugares, ¿no? Estamos hablando de la Ferrera, Tercer Cordón. Justamente. Si fuera en Ramos Mejía es distinto, ¿no? Claro, no, está claro. A mí me llamó la atención también como 50... De una zona de nivel bajo. De nivel bajo, sí, un barrio pobre de La Matanza del Tercer Cordón. Uñas esculpidas. Sí, uñas esculpidas. Me llamó la atención y lo seguí durante todo el proceso que duró este curso. Le preguntaba a las chicas, fundamentalmente, todos eran mujeres, digamos, ¿no? Y 2 cosas que me dijeron. Primero, que es un emprendimiento interesante. Ahí en el barrio, para arreglarte las uñas, te hacen las estrellitas, que eso, toda esa historia, cobran 200 pesos. Las mujeres están dispuestas a pagar 200 pesos, muchas veces haciendo un gran esfuerzo, la mujer que tiene un kiosquito, qué sé yo. No, pero es una gran inversión y la mujer puede hacer un esfuerzo para darse un gusto. Para darse un gusto. Para darse un gusto. Y esto es interesante. Un sábado le pregunto, pero ¿podés sobrevivir? Bueno, yo ayudo a mi esposo que trabaja en otro lado, hace changa. Tengo la posibilidad de mandar a mis chicos a la escuela y cuidarlo. Y un fin de semana, un sábado, me dice, hoy tengo 5 clientas. 1.000 pesos, un sábado. Y dice, así en la semana, 2 o 3 por día. No, ayuda, claro. Y ayuda. Y la otra cuestión es, si alguien está tomando eso de la belleza, quiere decir que ahí no lo han convencido que los pobres no pueden mejorar. No pueden, porque por algo se debe empezar esa actitud de mejoramiento, digamos, ¿no? Así que bueno, yo tengo mucha esperanza, la situación no es fácil, el tema de las tarifas ha sido fuerte. Muy fuerte. No fue fácil transitar, el tema de la inflación también, bueno, lo que se hablaba anteriormente, pero hay esperanza de que esta gestión va a cambiar las cosas. Y algunas obras de impacto. El de La Matanza, el que a mí más me gusta, ya soy un enamorado de los Metrobús. El Metrobús no solamente da previsibilidad en cuanto a los tiempos que uno tiene para llegar al trabajo, todas esas cosas, sino también... ahorra tiempo y mejora la condición de vida. Y mejora la condición inclusive de existencia, de viaje, de estar en la parada con techo. Yo hablo de lugares que parecen increíbles si uno lo ve desde capital. Sí, que no tenía nada. Pero no tenía nada, ahí las garitas eran aguantaderos. No, y no se podía entrar, a las garitas cuando había. Hay policía en las paradas y hay iluminación
Hoy va a la noche por la ruta 3, que antes era una boca de lobo, y parece de día. Es un cambio absoluto, es un cambio en la calidad de vida. Eso mejora la seguridad también. Mejora, indiscutiblemente, mejora la seguridad. Es un cambio de vida y eso es ir al tema de romper con la pobreza estructural. Yo creo que no alcanza, bueno, hace poco leía de que se estaba midiendo la pobreza multidimensional, que creo que es un concepto que nosotros tenemos que abordar, porque si no se cree que los pobres solamente necesitan que le pongan plata en el bolsillo. Es una concepción absolutamente reaccionaria. ¿Por qué? Porque al tener una pobreza estructural necesitas un montón de cosas que es fuera del dinero. Agua potable, cloaca, caminos accesibles, un montón de cosas. Es difícil porque hay una pobreza muy fuerte. Yo le contaba al comienzo, había visitado de Quilmes, por ejemplo. Nunca había entrado al centro de la villa, siempre había estado ahí hablando muchas veces en la parte periférica, pero ahí hay una cava que vierte agua todos los días, llueve o no, y la gente se ha acostumbrado a vivir eso, y la actitud que vive la gente, porque fuimos con el intendente a las 7 de la tarde, más o menos, de noche, sin guardaespaldas. Con lo cual yo también tenía un poco de miedo. El intendente hablaba con la gente le demandaba que tenía que poner cascote ahí porque el barrial era terrible, pero podía dialogar. ¿Y cuál era lo más penoso que me decía el intendente? Que para esa villa durante 30 años vino mucho dinero de los créditos multilaterales, de las organizaciones. Y nunca se hizo nada. Y nunca se hizo nada, pero la gente tiene esperanza que puede salir, es decir, cree que puede salir, y eso me parece que sobre esa realidad es que tenemos que trabajar. Y yo creo que en el caso mío concretamente, yendo a esta nueva tarea que tengo de trabajar para que la gestión de la provincia de Buenos Aires en estos sectores se conozca, darle esperanza, para sacarlo un poco de la violencia que hay. Sí, no solo va a ser el diálogo y la promesa tuya, va a ser la concreción de distintos hechos que puede hacer la gobernadora y también la intendenta. Sí. Sin lugar a duda, esto hay que abordarlo desde distintos lugares y tenemos poco tiempo para demostrar esos hechos. Yo lo que veo es que las obras se están concretando. El Metrobús es importante, los asfaltos son importantes y ya están licitados y se empiezan a hacer. La luminaria es importante y hay un tema o dos temas que podríamos decir son complicado. Un tema es la inseguridad, porque la inseguridad también antes era un poco, se identificaba como que los que sufrían eran los sectores de clase media. Hoy el nivel es de una dimensión que... El tema de inseguridad, yo diría que hasta profesionalidad del delito. Porque antes el que robaba mucho tiempo atrás era un profesional. Entonces, no te mataba, te robaba. Mire lo que estamos diciendo, que le agradezco que no me haga nada. Pero hoy el nivel de violencia es tan alto que cualquier cosa denota en una muerte. ¿Y eso cómo se puede combatir? Bueno, yo creo que tiene que ver, el origen es el hecho de que no se cumplan con la ley, es decir, los chicos jóvenes también saben que si desde algún lugar se tiene impunidad, también por qué no haber impunidad para ello. Y hay una relación, un entramado ahí entre policía corrupta, justicia corrupta, política corrupta, que utilizan a los chicos como sicarios muchas veces para las cosas que tienen. Muchas veces en algún municipio... Son inimputables barrio, y más baratos. Así es. Y en algunos municipios o en algunos barrios utilizan estos hechos violentos para conmocionar y después va la policía y le dice a los comerciantes, sí, pero no tenemos ni para la nafta, aportá. Digo, esto es una práctica, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Nada nuevo. ¿Qué ha hecho la gobernadora que a mí me parece interesante? Primero, que ha equipado a la policía, que me parece que también hay que cuidar a los que nos cuidan, como dice el eslogan, chalecos antibala y también es necesario la profesionalización y me parece muy importante la transparencia. En algunos lugares a mí me habían preguntado si esta purga que ha habido en la policía, dejando miles de policías corruptos afuera, era correcto o no.
A mí me parece que sí. Lo peor que puede haber es que un funcionario público, en este caso con el poder que tiene un policía, esté adentro para ser cómplice del delito. Esa trama del delito hay que romperla. Y a mí me parece que se rompe desde la política. Se rompe desde la política porque tiene que haber claras indicaciones para que eso pase. Yo veo una la mezcla política-justicia, ¿no? Sí, pero tiene que ser quien es... yo veo una tiene que haber una vocación política para realizarlo. Una clara si no lo hace. Una clara orientación de la gobernadora de hacerlo. Se puede equivocar la medida, pero está dispuesta a hacerlo, y eso me parece que es un mensaje muy fuerte a la sociedad y también a los corruptos que ahí no tienen cabida. Yo creo que se empieza por ahí. Y después tiene que ver todo con la cuestión cultural, la necesidad de educación, el cumplimiento de la ley, que los chicos no vean que si los de arriba roban y son impunes, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Yo creo que la matriz central de lo que nos está pasando hoy tiene que ver con que se había instalado en la Argentina y fundamentalmente en los conurbanos como cultura, el roban pero hacen. Eso es lo que se tiene que terminar para siempre. Sí, además, busquemos que de repente el chico tiene una imagen de la impunidad y del ¿para qué voy a estudiar? También. Esa es la falta de perspectiva. Eso es lo que a mí me parece que... Y es un poco lo que decís vos, después no salgo nunca de este circuito. 12 años de kirchnerismo le quitó a los pobres la perspectiva de ascenso social, porque el ascenso social no era más subsidio, en el ascenso social era quien se valía por sí mismo con el trabajo, podía hacer educar a sus hijos y ascender a clase media. Decir que uno quiere ser de clase media es casi un traidor, digamos, ¿no? Claro. Y eso era el argentino. La Argentina, me dijo el doctor, la Argentina grande tenía que ver con eso, que era, sin lugar a duda, la ideología del peronismo, ¿no? Gracias, Toti, por haber venido a Economía Ahora. Bueno, vamos a seguir charlando porque estas elecciones dan para mucho y te deseo la mejor de las suertes, obviamente, pero con el compromiso de la gente que te tiene al lado y que te va a exigir. Gracias por haber venido. Gracias.